El habeas corpus proviene de una expresión latina que significa traedme el cuerpo y que en síntesis puede decirse de él que es la suprema garantía del derecho a la libertad que asiste a toda persona detenida o presa de manera arbitraria o sin la formalidad legal para que su detención sea vista inmediata y públicamente por un juez o tribunal, a fin que, luego de oírlo, se decida si su detención es o no legal y si debe levantarse o no. El habeas corpus es una acción de garantía constitucional que procede contra todo acto u omisión de funcionario, autoridad o particular que vulnera o amenaza la libertad individual y los derechos íntimamente relacionados a ella, con excepción de aquellos tutelados por la acción de amparo. En el nuevo Código Procesal Constitucional peruano a entrar en vigencia en diciembre del 2004 se le denomina proceso de habeas corpus, en contraposición a la denominación de acción de habeas corpus de la Ley 23.506. Para el maestro García Belaúnde, el habeas corpus es una acción en garantía de la libertad personal frente al poder público, cuando éste le afecta en alguna forma y siempre que la afectación implique una ilegalidad. Asimismo, señala que el habeas corpus es un instituto de derecho público y procesal, por tener origen y fundamento en la Constitución misma y estar destinado a la protección de las garantías conocidas en la doctrina como derechos públicos subjetivos. El habeas corpus constituye así un remedio, o sea, un medio para restablecer algo. Víctor Ortecho Villena afirma que, es una acción de garantía constitucional sumaria entablada ante el juez penal o ante la Sala Penal Superior, dirigida a restituir la libertad que ha sido vulnerada o amenazada, por actos u omisiones provenientes de autoridades, funcionarios o particulares. Walter Díaz Cegarra afirma que el habeas corpus es un proceso constitucional que tiende a hacer respetar la libertad personal, que en su origen estaba dirigido contra los abusos de poder de autoridades. Hoy en día los abusos no solo provienen de autoridades sino también de particulares que ostentan algún tipo de poder. El habeas corpus es un concepto que dispone de un uso extendido en el ámbito del derecho. Consiste en una institución jurídica cuya finalidad es la de evitar el arresto arbitrario de las personas y garantizar la libertad personal de todos los individuos, sin excepciones. Normalmente a este recurso jurídico se lo utiliza para frenar abusos de las autoridades policiales o políticas, ya que fuerza a que la situación de los detenidos sea puesta en conocimiento de un juez competente. Es decir, el habeas corpus es un derecho que dispone cualquier ciudadano que se halle detenido de poder declarar ante un juez o autoridad lo más pronto que sea posible y públicamente. En tanto, una vez que los jueces escuchan el testimonio del detenido deberán determinar si su arresto es procedente o no y si consideran que no lo es deberán ordenar de inmediato la liberación. Entonces el proceso del habeas corpus se propone defender y contener dos derechos importantísimos como son la libertad individual y la integridad, o sea, una persona no podrá detenerse de modo injusto, sin razones y tampoco podrá ser objeto de agresiones ni torturas durante su detención. Luego que Keiko Fujimori presentará un nuevo habeas corpus para intentar liberar a su padre, el expresidente Alberto Fujimori, la abogada de la lideresa de Fuerza Popular, Liza Ramos Dávila, dio a conocer los fundamentos en los que sustentó para solicitarlo ante el Poder Judicial. Nos basaremos en el derecho a la imputación necesaria, interdicción de la arbitrariedad y debida motivación de resoluciones judiciales, precisó la letrada. Como se sabe, este recurso legal busca la nulidad de la sentencia por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Este sería el quinto habeas corpus presentado desde el 2009, incluso uno de ellos fue desestimado por propio Tribunal Constitucional, en última instancia. Ya está presentado el habeas corpus. Hoy se inicia un nuevo camino para la libertad de mi padre. Abrigo la esperanza que se hará justicia, publicó en Twitter. El 12 de mayo pasado, la hija mayor del sentenciado por delitos considerados de lesa humanidad, adelantó que pondría a trámite el nuevo recurso al que llamó el habeas corpus de la libertad. Proceso injusto. En ese momento, la excandidata presidencial justificó la solicitud por considerar que el juicio a su padre fue político, con una sentencia prefabricada en parte en el extranjero. Sin embargo, la intención de revisar la condena y revertir el criterio de los jueces no ha tenido éxito anteriormente. Hace tan solo un año, otro habeas corpus que formuló William Paco Castillo, entonces abogado del expresidente, llegó hasta el Tribunal Constitucional y fue rechazado. Alberto Fujimori fue presidente desde 1990 hasta el 2000. En 2009 fue sentenciado a 25 años de prisión por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado. Estos tienen relación con los casos Barrios Altos,
la cantuta y los secuestros de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer. Para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los cargos son considerados de lesa humanidad. Actualmente, Fujimori está recluido en la Dirección Nacional de Operaciones Especiales, DINOES. Finalidad del habeas corpus. La finalidad principal del habeas corpus es el restablecimiento de la libertad personal vulnerada o amenazada, es decir, volver al estado anterior a la privación de libertad de la persona. Iván Noguera Ramos señala que el habeas corpus persigue dos finalidades, una inmediata, es decir, reponer el derecho violado o vulnerado, y, la segunda, mediata, que es sancionar penalmente a los responsables. En nuestra opinión, la finalidad del habeas corpus es detener la violación de un derecho constitucional o impedir que la amenaza de violación del mismo se cometa, libertad personal y conexos. El habeas corpus no consiste en determinar la responsabilidad penal de la persona a favor de quien se interpone, como dijimos, por medio de este proceso solo se verifica si existe amenaza o afectación de la libertad individual y, en caso que ésta se verifique, ordenar se repongan las cosas al estado anterior de la violación o amenaza de violación. El juez del 43 Juzgado Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró improcedente el habeas corpus presentado por Keiko Fujimori a favor del exmandatario Alberto Fujimori. El doctor Arnaldo Sánchez Ayaucán no admitió el recurso presentado en contra de los magistrados que integraron la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República y los magistrados que integraron la primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia. El magistrado consideró que no se ha vulnerado derecho alguno del beneficiario Alberto Fujimori, referido al derecho a la libertad y conexos, derecho a la imputación necesaria, debida motivación de resoluciones judiciales e interdicción a la arbitrariedad, circunstancias que permiten determinar que en el proceso no se acreditó la vulneración de los derechos invocados en la demanda, se explica en el comunicado. Como se recuerda, el recurso fue presentado por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en defensa de los derechos de su padre Alberto Fujimori. Ella solicitaba se investigue a los denunciados a quienes acusó de tener una conducta arbitraria y poco diligente. Tenemos los procesos constitucionales a manera de introducción. Tenemos los procesos constitucionales a manera de introducción. Son procesos que tienen como finalidad esencial garantizar la supremacía de lo que es la Constitución. Además de garantizar la supremacía de la Constitución, también lo que garantiza es la vigencia efectiva de los derechos humanos, tanto los derechos personales como los derechos fundamentales de las personas. Como vuelvo a repetir, todos lo sabemos que está dentro de nuestra ley madre, dentro de la Constitución, principalmente en el artículo número 2. Dentro de los procesos, y el principal proceso, uno de los procesos más usados, se podría decir, es el proceso de habeas corpus. El proceso de habeas corpus protege los derechos fundamentales de la persona. Sabemos que dentro de los derechos fundamentales de la persona está lo referido a lo que es la libertad individual y los derechos constitucionales. Fuera de lo que es la libertad individual, tenemos la libertad de expresión, el derecho al honor, el derecho a la intimidad, incluido dentro de estos derechos fundamentales, considerados también dentro de los derechos constitucionales. Este habeas corpus o proceso de habeas corpus es un mecanismo de protección judicial que garantiza la libertad del individuo, que garantiza la libertad de las personas, con el fin de evitar los arrestos, detenciones arbitrarias que se suelen dar y que después vemos las consecuencias mediante los informativos que tenemos todos los días, con detenciones arbitrarias, ¿no? Se basa en lo que es la obligación de presentar a todo detenido en un plazo perentorio ante el juez, que podría ordenar la libertad inmediata del detenido, o de lo contrario, encontrar pues motivos suficientes para que el arresto se haya hecho de una manera justa y se pase a una investigación y después a un proceso. El habeas corpus es un derecho humano, es un derecho que todos tenemos y que a la vez
es un proceso concreto de resguardo y también tutela todo lo que es la libertad personal en un sentido que es nato al alcance de cualquier persona, es decir, que está al alcance de cualquier persona, con la finalidad de solicitarle al organismo jurisdiccional o al órgano jurisdiccional la competencia o que actúe, mejor dicho, de una manera competente dentro de lo que le corresponde, además de una manera independiente, que bueno, algunas veces ha recibido ciertos cuestionamientos en cuanto a detención, arresto, prisión, secuestros, desaparición forzada, etc. Para que esto pueda examinar la legalidad de lo que es la privación de estos derechos y en su caso detectar la libertad y la seguridad personal, la integridad física y la integridad psíquica o moral, así como también los demás derechos que le son conexos, nominados o innominados. También se protege a la persona contra cualquier órgano público, contra cualquier acto que realice el órgano público o el órgano privado, que ejerciendo funciones de carácter, en este caso material, jurisdiccional, casos materiales jurisdiccionales, adoptan pues resoluciones con violaciones de lo que es la tutela procesal efectiva, que lesiona obviamente lo que es la libertad personal, que es nuestra libertad o nuestros derechos. Las clases de habeas corpus. En las clases de habeas corpus podemos observar que se dividen en dos: el habeas corpus reparador y el habeas corpus preventivo. El habeas corpus reparador abarca todo lo que es la parte principal, un habeas corpus reparador principal, un habeas corpus reparador restringido, correctivo, de pronto despacho y por mora en la traslación. Si hablamos en este caso de un habeas corpus preventivo, encontramos un habeas corpus preventivo principal, restringido y correctivo. En este caso solo encontramos 3 tipos de habeas corpus en el caso preventivo. En el caso reparador sí encontramos aproximadamente 5 clases dentro del grupo de habeas corpus.